Aprovechando que hace un par de días fue el Día Internacional de la Mujer, hoy te traigo la historia de dos mujeres que tuvieron un papel fundamental durante el reinado de Felipe II y que a las cuales, por desgracia, muchas veces no se les da el valor que realmente tuvieron. La primera de la que te voy a hablar es María de Austria, que es la hermana mayor de Felipe II y también a la vez la hija mayor de Carlos I. María tuvo un papel fundamental en el reinado de Felipe II, tanto en lo geopolítico como incluso también en lo propiamente biológico. Y te explico el porqué. Además de ser la hija mayor de Carlos I y la hermana, por ende, de Felipe II, también fue la abuela de Felipe III. Y es que era hermana de Felipe II y a la vez también suegra, ya que una de sus hijas fue la última mujer de Felipe II. De hecho, fue con la mujer con la que tuvo a Felipe III. Así que ya vas viendo un poco el tema de la endogamia de los Austrias, es decir, por un lado hermana, pero por otro lado suegra y por otro lado abuela del futuro rey Felipe III. Así que la cosa se pone interesante. Por otro lado también, y en el aspecto más geopolítico, hay que recordar que se casó con su primo, Maximiliano II de Austria, que era el emperador precisamente de toda esa zona. Por si no lo recuerdas o no lo sabes, cuando Carlos I de España y V de Alemania se cansó de reinar, porque no murió como rey, dividió el imperio, o su imperio, en dos partes. Por un lado, toda la parte que le quedó a Felipe II y por otra, toda la que le quedó a su hermano Fernando I. Fernando I murió y heredó Maximiliano II, que es el marido de María de Austria. Sí, sé que es un completo galimatías. Todo lo que te acabo de decir, de las familias, de los líos, de los primos, de los sobrinos, allí todos con todos. O sea, en ese sentido no tenían mucho problema. Pero es que en general la geopolítica a día de hoy también lo sigue siendo muy complicada. Y como te decía, para Felipe II, aunque el imperio se había dividido en dos, seguía siendo muy importante tener control o por lo menos tener conocimiento de lo que pasaba más allá de sus fronteras. Y para esto María fue su principal valedora. Primero, porque tenía totalmente, o mejor dicho, total confianza en ella. Sabía que era de los pocos consejeros que jamás le iba a traicionar. Porque, entre otras cosas, María lo idolatraba. Se querían un montón pese a la distancia. Y como comentaba anteriormente, al final ella era la que susurraba al oído del emperador Maximiliano II. Por poner un ejemplo, Maximiliano no era especialmente duro con todos los protestantes, con todos los luteranos que salían incipientemente o que estaban empezando a crecer por la zona de Alemania. Y esto Felipe II no lo podía tolerar, porque como bien sabes, era el brazo armado de la Santa Iglesia Católica. Entonces, gracias a la influencia de la hermana de Felipe II, María, conseguía que poco a poco Maximiliano no fuera tan bueno, por decirlo de alguna manera, con los protestantes y tenerlos controlados. ¿Por qué? Porque tener control sobre esa zona, al final lo que hacía era que entre protestantes no se pudieran ayudar. No podían mandar tropas, por ejemplo, a las zonas de Flandes, no podían tampoco pensar en invadir otros territorios de Felipe II, etcétera, etcétera, etcétera. María era los ojos, los oídos y en muchísimas ocasiones la propia voz de Felipe II fuera de las fronteras del Reino de España. Y no es que te lo diga por decir, es que incluso en situaciones de sucesiones, como por ejemplo para el trono de Polonia, lo que decía María realmente era lo que quería Felipe II. Era la voz, directamente. Era su número 2 en todo lo que tiene que ver con gestión política y geopolítica en territorios europeos. Además de esto, y también cuando Felipe II aún era príncipe y tuvo que ir a dar un garbeo por todos sus territorios, María, junto con su marido Maximiliano II, se quedaron como regentes de Castilla. Por si acaso a Felipe II le pasaba cualquier cosa, ellos tenían que reinar. Por lo tanto, estaba muy familiarizada con todo lo que pasaba en la corte castellana y tenía mucha información al respecto. Es decir, no delegaban cualquiera. Felipe II, aparte de llamarle el rey prudente, también le llamaban el rey burócrata. No le daba su confianza a casi nadie, salvo a sus hermanas, porque ahora viene la segunda parte, la de Juana. Y si María era una pieza fundamental para Felipe II en todo lo concerniente a Centro Europa, que era donde estaba ella principalmente, Juana era exactamente lo mismo, pero con respecto a toda la parte del reino de Portugal. ¿Por qué? Porque Juana era la madre del que reinaba en aquel momento Portugal, que se llamaba Sebastián I. De hecho, con Sebastián apenas tuvo trato Juana, porque muy joven, cuando apenas tenía semanas o meses, ella se vino a España a seguir trabajando por la corona desde aquí, desde España. Se lo pidió directamente su hermano y ella aceptó, pese a que dejaba a su hijo en Portugal. Imagínate lo que tiene que suponer para una madre
dejar a su hijo deseado, que de hecho es como se llamaba Sebastián I el deseado, por servir a la corona de tu hermano y al bien de España. Pues bueno, recopilando un poquito. Ella se viene a España, Sebastián se queda en Portugal, reina con el paso de los años, y gracias a la influencia que tenía Juana sobre su hijo, que tampoco te creas que era demasiada, ya que se habían distanciado bastante, Felipe conseguía tener información y hasta cierto punto influencia en el reino de Portugal. ¿Por qué te digo hasta cierto punto? Porque normalmente, o mejor dicho, históricamente, el reino de Portugal primero fue enemigo de España. Fueron las dos grandes principales potencias de la época. Y segundo, cuando el reino de España o el imperio de España empezó a crecer, el reino de Portugal empezó a decrecer poco a poco y empezó a aliarse más con el reino de Inglaterra. Entonces, a Felipe II le interesaba muchísimo tener control y contacto sobre el reino de Portugal. Ya no solo por el propio reino de Portugal, que con el tiempo acabaría pasando a ser parte del reinado de España, bajo la corona de Felipe II, sino también porque eran muy amiguitos de los ingleses. Y todos sabemos que históricamente los ingleses y los españoles no nos hemos llevado especialmente bien. Como dice el refrán, ten cerca a tus amigos y más cerca aún a tus enemigos. Así que ya ves, te traigo la historia de dos mujeres sin las cuales España probablemente no sería lo que es a día de hoy. Y que seguramente si no hubiera sido por ellas, Felipe II no habría tenido tantos ojos y tantos oídos a lo largo de toda Europa. O por lo menos ojos y oídos en los que pudiera haber confiado tanto. Así que ya sabes, si quieres seguir sabiendo más historias de mujeres de España importantes, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo.